Muy buenas noches con todos. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta serie, tercera y última parte, sobre esta serie Prepárate para lo que Dios hará. El día de hoy vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios para poder entender un poquito de lo que va a tratar este tema, sin antes hacerle un resumen de la segunda parte. La primera parte y la segunda parte tienen relación con lo que vamos a hablar hoy día para cimentar más lo que estamos hablando sobre la obediencia, sobre la fe, sobre permanecer y sobre todo hablar la verdad. Entonces vamos a recapitular un poco la segunda parte. La segunda parte nos habló de que Dios es un Dios de procesos y preparación, que nosotros estamos en medio de un proceso para prepararnos para recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros, y en medio de esos procesos y de esa preparación, Dios está haciendo que nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente y todo lo que nosotros somos pueda estar listo para recibir de parte de Dios. Siguiente es la prepárate espiritualmente en la intimidad con Dios. En el primer capítulo hablamos sobre la voluntad de Dios, en el sentido de que nosotros queremos entablar una relación íntima con Dios, desarrollar con Dios la forma de poder entender lo que su palabra nos está dando, lo que Él es y lo que Él hace y por qué lo hace. Entonces, conociéndolo a Dios, podemos entender qué es lo que hará. Entonces, dentro de todo esto, la intimidad en el momento de la oración, de la adoración personal, nos va a llevar a prepararnos para lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y lo que está preparando para recibir. Cada uno de nosotros tiene siempre algo por lo que está orando, por lo que está creyendo, por lo que está permaneciendo. Y aunque no parezca que está cerca, aunque parezca que la situación puede en sus momentos empeorar, aunque parezca que no lo estás alcanzando, que tus ojos no lo están viendo, Dios nos manda a alimentarnos de la verdad. Una de las cosas que tenemos que hacer dentro de este proceso, dentro de este camino de fe, es alimentarnos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está con nosotros, en nosotros, y nosotros necesitamos de la palabra de Dios para que nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente se pueda renovar, pueda transformarse y entender lo que Dios está haciendo en este momento. Entonces, una forma de ver esta segunda o esta tercera, la introducción a la tercera parte, es que nosotros tenemos que empezar a prepararnos, generar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en lo que nosotros somos, preparar anticipadamente con la palabra, con la verdad, con lo que dice la escritura, sustentándonos de eso, aferrándonos a eso, para esperar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Entonces, ahora sí podemos entrar al versículo esta noche. Hoy día vamos a poder entender un poco más Habacuc 2:3 y nos dice: aunque la visión tardará, aunque por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La escritura nos está mencionando aquí que aunque el tiempo está pasando, aunque tú no lo estés viendo ahora mismo, aunque parece, aparentemente, no está sucediendo nada, o por el contrario, las cosas se hicieron peor. ¿Cuánto de nosotros cuando estamos permaneciendo en fe, creyendo por algo, aparentemente las cosas empeoran? Y no es que empeoren, sino que la situación, lo que sea que esté
generando eso, está intentando quitarte la palabra que puede haber sido sembrada por Dios con su voluntad para que tú permanezcas. Entonces tienes que estar muy atento y atenta sobre lo que está pasando en tus circunstancias. Tienes que aprender a discernir lo que está sucediendo, porque eso te puede llevar o a perder la posición en la que estás en fe o mantenerte firme y, como dice Habacuc, esperando, porque sin duda, dice, sin duda vendrá. Entonces, yo les voy a leer la traducción del lenguaje actual de este mismo versículo. En Habacuc 2:3 nos dice, tardará un poco en cumplir, pero no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte de que se cumplirá sin falta. Dios en sus palabras, con su verdad, todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. No hay forma que esto no ocurra. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas se va a cumplir. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir, porque esa es la palabra de Dios, es su palabra. Y su palabra es inmutable e invariable. No va a cambiar a pesar de que tu circunstancia puede cambiar. La palabra no se ha movido y no ha dejado de tener poder a pesar de que tú puedas haberte movido del lugar en donde debiste haber permanecido. Entonces, una de las cosas que de repente estamos viviendo o está sucediendo, puede ser que te has movido del lugar en donde Dios te ha dicho que permanezcas. Y oye lo que te estoy diciendo, porque no se trata de que Dios no está cumpliendo su promesa o no está haciendo lo que le has pedido o no se ha cumplido por lo que estás orando, sino que puede que tú, sí, tú te hayas movido del lugar en el que Dios te dijo permanece, que hayas movido tu fe y has dejado que el miedo ingrese a tu corazón. Recordemos que la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay forma que nosotros podamos permanecer. Y si hay un poco de temor o de miedo o de preocupación, de llanto, de dolor, entonces no es fe. Así de simple. Si tú sientes temor, preocupación, angustia, sientes dolor, entonces no estás en modo fe, no estás parado firmemente en la palabra de Dios y fe. Y ahora no me malinterpretes porque no estoy diciendo que no puedas sentir todas estas cosas. Sí las puedes sentir. Puede llegar a un momento en el que puede pasar de ti. Pero ahí viene la diferencia entre vivir por fe, permanecer en fe, caminar en fe o por vista. Por eso la escritura dice, ya no vivimos por vista, más caminamos por fe. ¿Por qué nos está diciendo eso la escritura? Porque nosotros tenemos que permanecer arraigados, sostenidos. En otra parte de la escritura dice, con tus dos manos acogiéndola. Imagínate a ti, si por ejemplo estás subiendo una escalera y por algún momento tropiezas, pero antes de que caigas, te sostienes de la baranda y la sostienes con tus dos manos. Antes de que caigas o suceda algo más, tú estás agarrado firmemente sobre eso para que no tropieces. Eso es una forma de ver la fe. Porque cuando puede haber circunstancias en que en tus ojos, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus circunstancias, se puede haber levantado cosas que van en contra de lo que Dios te ha dicho, lo que tú has recibido como su palabra, como su verdad. Entonces, ¿qué va a suceder? Tienes dos opciones, no hay más. Dos opciones. La primera, ¿le crees a Dios bajo todas las circunstancias o permites que el temor, la inseguridad y todos los pensamientos negativos te inunden al punto de salir del modo fe? Entonces, eso hace que nos alejemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, a veces
los milagros, las cosas maravillosas de parte de Dios no se llegan a cumplir, y es porque nosotros nos estamos moviendo en incredulidad, nos estamos moviendo en temor, nos estamos moviendo en dolor y nos estamos sosteniendo lo que Dios dijo y nos dijo a nosotros: permanezcan en fe. Entonces, esta noche yo quiero decirte, como dice aquí en la escritura, está tardando un tiempo. No te apresures, pero ten por seguro que va a llegar, va a suceder, va a pasar, porque Dios es fiel y Dios está con nosotros. Entonces, cuando Dios se mueve, quiere que su pueblo esté listo para recibir. ¿Por qué decimos esto? Porque es necesario que cuando Dios va a hacer algo, primero tienes que estar listo tú. Tú tienes que estar listo para recibir lo que sea que Dios ha preparado para ti. Si te ha dado una promesa, si hay algo en el corazón tuyo, entonces es el momento de permanecer en fe para que sostengas en tu mano y al final puedas ver y decir con tus labios: gloria al Dios en el que creo, porque Él es el que ha cambiado mi vida, ha modificado lo que vivo, lo que siento, lo ha vuelto en baile, mi tristeza ha sido cambiada, he sido sanado, he sido restaurado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta noche yo te quiero preguntar: ¿estás listo para lo que Dios quiere hacer en tu vida? Si tú me dices sí, entonces vamos con los 3 últimos puntos de qué es lo que Dios hará. Primero, te preparará en lo práctico. Ya los anteriores puntos hemos hablado que necesitamos renovar nuestros pensamientos. Hablar fe significa, y nos vamos a decir, llamar a las cosas que no son como si fuesen, y es hablarlas, declararlas. El hecho de que nosotros hablamos algo, aunque parezca exagerado lo que estoy diciendo, nuestras palabras, lo dice Proverbios, nuestra lengua, lo que digamos puede hacer la diferencia en si estamos en fe o estamos en temor. Porque a pesar de que la circunstancia sea la peor, si tú hablas mal, obviamente, entonces no estás en fe. Para detectar si alguien está en fe es cuando habla bien, cuando habla la verdad de Dios, cuando habla sobre lo que Dios dice. Entonces, hablándole a las cosas que no son como si fuesen, nos hemos preparado. Nuestra mente, nuestro corazón, hemos entendido que la fe es necesaria para poder prepararnos. Ahora venimos con otras 2 cosas: la obediencia y el orden. Todo lo anterior se va acumulando como una serie de cosas que se tienen que hacer antes para llegar a este punto. Si tú no sabes la verdad, no conoces a Dios, no has tenido intimidad, no has desarrollado la santidad, y ese punto lo vamos a extender más hoy día, entonces no vas a poder obedecer y ordenar lo que Dios te está pidiendo porque no conoces el corazón de Dios y empiezas a cuestionar las cosas que te están pasando, o incluso le estás echando la culpa a Dios cuando en realidad no es Dios el que ha dejado que eso pase, sino de repente nosotros mismos con nuestras propias decisiones nos ponemos en modo en el que Dios no puede hacer nada más que esperar a que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Recuerda que, como dice Proverbios, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, una forma práctica de poder saber si estás en obediencia, si estás en fe, si sabes de la verdad de la palabra de Dios, es sabiendo lo primero que sale de tu boca cuando estás en problemas o cuando estás en dificultades. Si lo primero que sale es de temor, de duda, entonces estamos hablando en modo incrédulo. Y esto es fuerte porque la escritura dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. ¿Qué tan profundo
es lo que la Escritura dice, que la decisión de que algo vaya bien o que vaya mal depende de lo que digo a diario. Si yo voy diciendo en el día, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, pienso, hablo, sigo diciendo lo mismo, va a suceder porque lo estoy declarando. Si digo, me van a robar, me van a robar, me van a robar y ando con temor y asustada y que, ay, mira, entonces va a suceder. ¿Y por qué? Porque lo estás declarando, lo estás hablando, lo estás diciendo en voz alta y encima lo estás creyendo. Y no estás hablando lo que la palabra de Dios dice para cortar el pensamiento inadecuado, equivocado de nuestra mente. Por eso Pablo decía, renovaos el pensamiento con la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros transformemos nuestra forma de pensar para permanecer en pie cuando la situación o las cosas se pongan difíciles. Entonces, ya que sabemos todo eso, ahora pasamos a la obediencia y el orden. Entonces, debemos conocer y aplicar la palabra de Dios, que dice conocer, primero conocer, saber lo que dice Dios sobre la escritura y luego aplicarla, ejecutarla, hacerla en nuestras vidas, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para amar a Dios y a nuestro prójimo y someternos a las autoridades que Él ha establecido. Esto implica diligencia en hacer lo que Dios ordena, lo cual trae bendición y permite el crecimiento espiritual en la iglesia y en cada uno de nosotros. Entonces, primero, antes de obedecer, tengo que conocer y luego aplicar. Esa es la fórmula a lo que nosotros llamamos obediencia. Para entender un poquito más, vamos a desmenuzar. Obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es un acto de fe que implica escuchar atentamente la voz de Dios y actuar en concordancia, no solo por un sentido de deber, sino principalmente como una expresión de amor y confianza hacia Él. Y si te das cuenta, la obediencia es el fruto de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, entonces dejamos de cuestionar la palabra de Dios. Cuando hay fe en nuestro corazón, dejamos de reemplazar las palabras de Dios por otras de temor, de desconfianza, o no creo que Dios me escuche, y etcétera, etcétera. Entonces, la fe, ¿cómo se ve si hay fe en una persona? Por la obediencia que tiene a la palabra de Dios. Y esto es una concatenación. ¿Qué quiere decir? Primero oímos la palabra, nos renovamos nuestros pensamientos, luego fortalecemos nuestra fe en nuestro corazón y una vez haber pasado por eso, obedecemos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien me dice, hermana, entonces no puedo obedecerlo a Dios? Entonces mi pregunta será, ¿realmente has renovado tus pensamientos? ¿Realmente conoces de la palabra de Dios? ¿Realmente estás dejando que el Espíritu de Dios renueve tu pensamiento? ¿Estás en modo fe? ¿Le estás hablando a las cosas que no son como si fuesen? Recuerda, Dios tiene el poder. Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, nos dijo que nos dejó ese poder, esa autoridad sobre la tierra. Nos dejó, o sea, nos dio. No necesitamos pedirle a Dios autoridad, ya la tenemos. No necesitamos pedirle a Dios que Él nos posicione sobre alguna situación, ya tenemos la posición. El problema está que no obedecemos y no lo sabemos, no conocemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo voy a volver a repetir porque hoy es la última sesión de esta serie. Y una de las cosas que tenemos que entender es cuál es la herencia que tenemos como los hijos de Dios. Si tú no sabes cuál es tu herencia, entonces cualquier circunstancia te va a mover y va a afectar tu fe. Cualquier circunstancia que puedas estar viviendo va a hacer que te pongas en modo miedo o temor y te alejes de la palabra. Recuerda, tenemos un enemigo y ese enemigo está buscando a quien devorar. Y aquel que busca a quien devorar no es aquellas ovejas que están en el centro protegidas por el pastor.
sino son las ovejas que son descuidadas, que se quedan solas, que se aíslan y se van a un lado. Esas son a las que está buscando devorar. Son aquellas que están solas, asustadas, temerosas, que no están pensando bien. A esas ovejas va a atacar el enemigo. Entonces, cuando tú no estás en modo fe, entonces no estás protegiendo tu mente, no estás protegiendo tu espíritu, no estás protegiendo tus decisiones, entonces eres presa fácil para que Satanás siembre pensamientos negativos en ti, los creas y rompas el círculo de la fe, salgas de la protección de Dios y viene Satanás y te destruye. Entonces, mi pregunta para ti esta noche es, ¿estás en modo fe o estás en modo miedo? ¿Estás en modo temor? ¿Estás en modo, ay mamá, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a esconder. O por el contrario, como hizo De todo la cocina. David. Por favor, les voy a pedir, apaguen su micro. Muy bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora sí podemos entender qué significa obediencia. La obediencia es parte de nuestra fe. Una vez que ya estamos con fe, y mira lo que dice la última parte, dice, la expresión de amor. Una forma de decirle a Dios te amo es a través de la obediencia. La obediencia es la que hace la diferencia entre si nosotros amamos o no amamos a Dios. No hay otra forma. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. ¿A qué obras se refiere? Se refiere a la obediencia. A esas obras se refiere. Cuando la Escritura está hablando sobre esto, te está diciendo, obedéceme, ten fe y obedece. Por más descabellado que parezca, por más tonto que parezca lo que estás creyendo, por más absurdo que aparentemente sea, Dios dice, ten fe y obedéceme. Y si Dios dice, sigue orando, sigue permaneciendo, sigue yendo, sigue dando, un poco más, ya falta poco, entonces permanece. La diferencia entre recibir y quedarte estancado es la obediencia. Uno puede tener fe, pero si no hace lo que Dios dice, entonces no estamos expresando nuestro amor y nuestra confianza hacia Dios. Y por eso tenemos que obedecer. Este acto es un acto de amor, una manifestación de decirle a Dios te amo. Y con eso no estoy diciendo que no le puedes decir te amo a Dios, se lo puedes decir, pero las acciones son las que son mucho más fuertes que solo las palabras. Para ver el segundo punto dice orden. ¿Qué es el orden? Obviamente en la escritura bíblica. Es una característica esencial de Dios. Dios es un Dios de orden. A Dios le gustan las cosas ordenadas. Y por eso en el Génesis 1:1, cuando vemos que Dios crea al mundo y cuando pasas al 2, uno empieza a entender porque Dios, una vez que crea, quiere que las cosas permanezcan en orden. Porque la esencia de Dios es el orden. En medio del desorden no habita Dios. Entonces, una de las características esenciales de Dios es el orden y su creación, implicando una disposición armoniosa, estructurada y propósito que se manifiesta en la creación del universo. Si nosotros giramos a ver cómo Dios creó las cosas, tú te vas a dar cuenta que todo tiene un orden. El ciclo, por ejemplo, del agua tiene un orden, tu propio cuerpo tiene un orden. Si se altera esa estructura, entonces empezamos a tener problemas. Incluso en el matrimonio existe un orden y si alteramos ese orden, entonces empezamos a tener problemas y así sucesivamente. Cada una de las cosas que Dios ha creado tienen un orden y cuando el orden se rompe,
Entonces la estructura, el propósito empieza a destruirte y la esencia que Dios puso sobre eso empieza a no tener sustento. Por eso la palabra de Dios nos invita. Pablo dice que nosotros pongamos en orden las cosas por las que estamos pasando. ¿Por qué nos invita Pablo a poner orden en nuestras vidas? Porque una de las características de Dios es que las cosas estén en orden. Entonces, desde la creación vemos que primero hizo algo en un día, al siguiente día hizo otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si Dios en el vacío, en lo destruido, hubiese creado los animales? ¿Hubieran podido estar sustentados? No. Por eso primero separa las aguas, después hace reverdecer todo y recién ahí pone los animales. Entonces todo tiene un orden. Yo te pregunto esta noche, ¿hay orden en tu vida? ¿Hay orden en las cosas que estás haciendo? ¿Has puesto a Dios como tu prioridad y has dejado que la esencia de Él haya y ponga orden en tu vida? Porque algo que sí quiero que sepas, en medio del desorden no habita Dios. Y en medio del desorden no hay bendición. Por eso llamamos a todos los creyentes a poner orden a sus vidas, seguir los principios que Dios nos está enseñando y seguir lo que Dios nos está diciendo y ponerle orden a las cosas de nuestro corazón para que podamos obtener bendiciones en el Señor. Y por eso dice aquí, la vida de la iglesia y la vida de los creyentes tienen que estar en orden. Entonces, esta noche yo te invito a que tú digas conmigo, Señor, quiero estar en orden, quiero que mi vida sea ordenada, que mi matrimonio tenga orden. Te pido, Señor, que mis pensamientos sean sujetos y estén en orden a lo que tu palabra dice. Amén. En Marcos 2:22 nos dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y las odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí en Marcos nos está haciendo una figura. Tú no puedes esperar que Dios te dé cosas nuevas si tú como recipiente, porque esta noche quiero que tú sepas, eres el templo del Espíritu Santo, si tú como templo estás viejo. Y sé que esto suena muy feo, pero tus pensamientos siguen mal, tus acciones siguen mal, tú sigues hablando mal, sigues trayendo maldición a tu vida a través de tu boca. Te pregunto, ¿tú crees que Dios va a derramar sobre ti su presencia? La respuesta es no. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer justamente porque aquí dice que esa odre se puede romper y el vino se puede derramar y se va a perder. Entonces Dios no va a dar algo a alguien que sabe que no lo va a usar. No te ha movido del lugar en donde estás y muy probable no nos está moviendo del lugar en donde estamos, es porque nuestro odre, o sea, nosotros necesitamos ser cambiados, renovados, transformados para que el nuevo vino pueda estar en nosotros. Es nuestra responsabilidad, nuestra, no la de Dios, nuestra, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de tomar decisiones. Es nuestra responsabilidad y no la de Dios. Dios ya lo hizo, ya Dios dijo, ya Dios lo ha hecho. A nosotros nos corresponde obedecer su palabra y recibir las bendiciones. Por eso la Escritura dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, no dice solo el dinero, la salud, no dice todo lo demás será añadido. Pero para que todo sea añadido, porque a nosotros nos encanta escuchar, ay, va a ser añadido, Señor, añade a mi vida. Nos olvidamos del condicionante. ¿Qué condiciona para que todo sea añadido? Que primero busque su reino y su justicia. Y recién ahí voy a ser añadido. Entonces, la única forma de que te añadan cosas es buscando primero su reino. Y tengo una cosa para decirte, en su reino están los herederos de Dios. Como dice el pastor Víctor, no pienses como mendigo o huérfano.
porque tú ya has sido redimido. Entonces, deja de pensar como un hijo ilegítimo y conviértete en el heredero y coheredero con Cristo Jesús. La única forma de estar en el reino es pensando en el reino, en las palabras de Dios, lo que nos dejó en la Escritura, hablar la verdad, pensar la verdad, actuar en verdad, declarar la verdad y permanecer en la verdad. Entonces, esa es la única forma de cambiar nuestros odres para que el nuevo vino sea derramado en nosotros. Si tú quieres un cambio, porque puede llegar un momento de estancamiento y eso es normal. Puede llegar a un punto en donde tú digas, pues ya no quiero seguir avanzando y eso es normal. Pero Dios te dice, sacúdete y yo renovaré tus alas como el de las águilas, tus fuerzas como los del búfalo. Entonces no hay excusa delante de la presencia de Dios para decir, Señor, ya me cansé de saber que ya no quiero seguir caminando. El Señor dice, y daré fuerzas al cansado y renovaré las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces no hay excusa delante de la presencia de Dios para decir, no, ya no puedo, ya me rindo. No, Dios dice ya, ok, no tienes fuerzas, yo te renuevo las fuerzas. Entonces, de nosotros depende qué cosa queremos cambiar. Por eso, Dios no pone nuevas bendiciones en estructuras mentales viejas. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de hablar, no van a suceder cosas en tu vida. Te vas a estancar. Y depende de ti si deseas que las bendiciones nuevas lleguen a ti. Como lo dije la semana pasada, dejemos de ser sanguijuelas de la fe. No porque la otra persona tenga más fe, entre comillas, tú vas a decir, ora por mí, ponme manos a mí, porque tú tienes más fe que yo. No. ¿Y en qué momento vas a renovar tú tu fe? ¿Cuándo vas a hacer que seas fuerte? ¿En qué momento te vas a parar y vas a decir, esta es la palabra de Dios? Dios me dijo esto, me aferro a esto. Como la mujer del flujo de sangre. Dijo, si solo toco el manto de Jesús, si solo lo toco, y le importó lo que pudo haber pasado. Ella misma empezó a luchar con su forma de pensar, pero se aferró a la sola idea y dijo, si yo lo toco, si yo lo toco. Y Jesús, que estaba viendo en la multitud, un montón de personas lo tocaban, la agarraban, lo empujaban, hasta que ella llega y toca su manto, el borde, y Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Una pregunta un poco rara dentro de, porque y sus discípulos dicen, Señor, estamos en la multitud, todos te están tocando. Para que tú te des cuenta, Dios sabe genuinamente cuando lo que tú dices lo dices en fe o solo para intentar convencer al resto. Y no podemos seguir actuando tibiamente. O le crees a Dios o no le crees a Dios. Porque no hay cosa media aquí. No es que sí le creo, pero tengo miedo, entonces no le crees. Porque si le crees a Dios no hay temor, dice la Escritura. Si tú estás en fe, entonces no hay algo contrario, por más que las circunstancias te digan. Y a Abraham le pasó lo mismo, al padre de la fe. Él no miró las estrellas en el cielo, pero creyó a Dios, dice la Escritura. Y fue padre de naciones. Entonces, la fe hace la diferencia entre si nosotros permanecemos en fe o no. Y si esta noche tú quieres permanecer en fe, entonces levántate, declara de Dios. No podemos seguir a medias tintas. ¿Le crees o no le crees? Porque no hay otra forma. Y algo que sí aprendí y que se los voy a decir. Si solo un poco de temor llega a tu corazón, entonces no estás creyéndole a Dios. Si solo algo de duda ingresa a ti, no le estás creyendo a Dios. Es así de simple. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Estás permaneciendo en fe? ¿Estás sujeto de las manos de Dios y le dices, Señor, como esa mujer de flujo de sangre, no importa lo que suceda, aunque estoy aquí, no sé, solo si permanezco, solo si sigo creyendo, voy a ver los milagros de Dios y va a pasar, va a suceder, porque Dios no hace acepción de personas y Dios cumple sus promesas. Segundo punto, Dios purifica antes de manifestar su poder. En la Biblia se describe a Dios como el que purifica.
Y la purificación es necesaria para que las personas puedan tener una relación correcta con Él y recibir su poder y su bendición. Una forma de llamar a la purificación es el perdón de los pecados. Tanto el que Dios perdone tus pecados como tú perdones las ofensas de las otras personas. Si tú sigues acarreando cosas inconclusas en tu corazón, si sigues poniendo en tu mente cosas que aún han pasado y le sigues trayendo a tu memoria, entonces significa que no has perdonado y no estás purificado. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, no vas a poder tener una buena relación con Dios y por lo tanto no vas a poder recibir ni su poder ni sus bendiciones. Recuerda, Dios no habita en las cosas desordenadas y vacías. Dios necesita que tú estés lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra, lleno de su verdad, que declares y le creas. Y ahí vas a poder estirar tu mano para coger las bendiciones y hacerlas en la realidad. Pasamos del plano espiritual al plano natural y las vas a traer a ti y van a ser efectivas en ti. ¿Y de quién va a depender? De ti. Dios ya las dio. Solo depende que tú estires tu mano con fe y las recojas y las hagas efectivas en tu vida. Por eso Malaquías 3:3 nos dice, y se sentarán para afinar y limpiar la plata. Dios mío. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como al oro y como a la plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia. Yo no sé si tú has visto, pero cuando existen las cucharas o el oro o la plata, para que puedan ser limpios, porque después de un tiempo, el oro y la plata tienden a ensuciarse, a adquirir, dejar de tener brillo, dejar de hacer cosas. Mi esposo, cada cierto tiempo, limpia nuestros aros de matrimonio para que resplandezcan como el primer día que nos los entregaron. Y él utiliza un líquido, que no recuerdo cómo se llama, pero es un líquido que lo usa para limpiar los aros de oro. Pero ¿para qué limpia? Echa el líquido y no lo deja ahí y ya el aro se va a limpiar solo. No, agarra y lo frota, y lo frota, lo frota tan fuerte, tan profundo, para que el aro vuelva a tomar la consistencia que tenía al principio cuando iniciamos. Y por eso aquí Malaquías te dice, el Señor te va a afinar. ¿Cómo crees que te va a afinar? ¿Cómo crees que te va a limpiar? Él está afinando tu forma de pensar. Por eso Pablo decía la importancia frente a cualquier cosa, renueva tu manera de pensar, tu mente. Es la primer campo de batalla en el enemigo. El enemigo va a plantar tantas ideas como sea posible y lo peor es que a veces usa la escritura para confundir a las personas y alejarlas de lo que Dios dice. Y cuando tú no estás seguro de lo que Dios dice, ya le crees y lo dices, que es lo peor, lo declaras una y otra vez y llega a un punto en donde te lo crees. Entonces, dejas de tener fe. Entonces, por eso Malaquías dice, la única forma de afilarnos, de limpiarnos, es con la palabra de Dios. Dios nos va a afilar y limpiar con su palabra, porque recuerdan, su palabra, como le dice 2 de Timoteos 4:6, nos dice que su palabra es buena para redarguir, es buena para enseñar, es buena para ministrar. Su palabra es la que nos va a afinar y limpiar. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto de su palabra has permitido que afile tu mente? ¿Cuánto de las verdades de Dios han confrontado tu manera de pensar hasta el punto en que has dicho lo que estoy pensando está mal? Esto que estoy pensando no es lo que Dios quiere de mí. Esto que estoy diciendo está mal. Tengo que cambiar mi forma de hablar. Y si nosotros no cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, pues no va a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a vivir mal. Por eso es tan importante, hermano y hermana que me escuchas, tan importante que afiles tu mente. Necesitas llenar tu mente de palabras que puedan ayudarte a permanecer en fe
y decirle a Dios, Señor, no importa lo que mis ojos ven, no importa mis circunstancias, no importa lo que está sucediendo. Tu palabra me ha dicho esto, tú me has prometido esto y yo me sostengo de eso, permanezco ahí, me agarro fuerte y firme de eso y sigo declarando. Aunque las circunstancias me están obligando a decir lo contrario, yo digo, no importa, aunque mis ojos no lo ven, yo sé que soy sano, por ejemplo. Yo sé que Dios va a prosperar mi alma como prospera mi camino. Yo sé que Dios es mi sustentador. Él es el Padre que está conmigo y nunca me va a dejar. Si tú permaneces firme en la fe y dejas que tu mente sea la que afile su palabra, entonces vas a poder tener bendiciones de parte de Dios. No podemos seguir hablando cosas contrarias a lo que Dios dijo, porque lamentablemente escucho mucho que rápidamente Satanás coge la boca de las personas y dicen cosas malas. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo, cuando Pedro, bueno, ya estaba llegando la hora para que Jesús sea aprendido y les dice a sus discípulos, Pedro le entra el temor, dice la escritura, y le dice a Jesús, Jesús, y si te escapas, si te vas, no te van a agarrar porque tú sabes lo que va a pasar. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Si le dijo, uy, sí, Pedrito, vamos, hay que abrazar, lloramos juntos un ratito. No. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Obviamente, Pedro estaba con Jesús, había visto los milagros, sabía lo que Jesús podía hacer, pero permitió que el temor entrara en su corazón y empezó a hablar mal. Empezó a quejarse, empezó a preocuparse, empezó a dejar que su corazón sea corrompido al punto de que se lo dijo a Jesús y Jesús, sabiendo a quién se lo decía, porque no era Pedro, sino eran las palabras que estaba diciendo, que no eran correspondientes a todo lo que les había enseñado, le dijo, apártate de mí. Y ahora yo te pregunto esta noche, ¿cuántas de tus palabras están siendo de fe y cuántas están llenas de temor, de incredulidad, de dolor? ¿Cuántas de tus palabras? Tenemos que tener un bozal para poder filtrar lo que estamos diciendo. Entonces yo te pido que dejes que la palabra de Dios te pueda afinar, que sea la palabra quien limpie tus pensamientos y no dejes que los pensamientos que no son de Dios permanezcan en tu mente, ni las pienses, dice Proverbios, ni siquiera les pongas atención, llévalas cautivos a los pies de Cristo, a la cruz, y que sea Jesucristo quien confronte ese pensamiento. Entonces no podemos seguir andando por ahí diciendo, ay, sí, creo que ya me voy a enfermar, está haciendo mucho frío, ya me va a dar gripe. Yo te diría a ti, apártate de mí, Satanás, porque estar enfermo no es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que seamos sanos y que estemos bien. Examinémonos entonces qué es lo que estamos pensando, qué estamos hablando, en qué estamos pensando para que nuestras vidas estén como están. Con eso no estoy diciendo que nos puedan pasar circunstancias adversas, ojo. Pero si tú sigues caminando y hablando mal, en algún momento Dios va a mirar y va a decir, ¿qué estás haciendo, hijito? Y yo estoy seguro que así como Jesús en su momento le llamó la atención a sus discípulos por lo que decían, ¿cómo sería si Jesús estaría todavía entre nosotros? ¿Cuántos de nosotros Jesús nos hubiera dicho, apártate de mí, Satanás, con alguna palabra que decimos? O nos hubiera dicho, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Nuestras acciones son lo que están demostrando cuánta fe le estamos teniendo a Dios. Y no te equivoques, no estoy diciendo que no vas a pasar por circunstancias difíciles. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Tampoco estoy diciendo con eso que todo lo que te pasa es porque no has tenido fe. No estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que a veces nosotros cosechamos, y lo dice Proverbios, del fruto de nuestros labios. Entonces, ¿qué estás hablando? Yo necesito que examines tu vida. ¿Sobre qué estás hablando? Si siempre estás quejándote, entonces tengo una noticia para decirte esta noche. No estás hablando
fe. Por eso, no puedes entrar en la nueva etapa con los hábitos del pasado. Dios quiere que llegues limpia, lista y fortalecida a su presencia. Y por último, Dios revela su propósito a los que le esperan. Una de las cosas que determina si nosotros estamos en fe es que esperamos y prevalecemos, permanecemos en la posición en la que Dios nos dio. ¿Cómo así? Esperar no es estar inactivo, es buscar de Dios, de su palabra, orar, servir, adorar, mientras llega lo que le estamos pidiendo. No es suficiente que nos crucemos de brazos. La fe sin obras es muerta, dice la Escritura. No podemos seguir con nuestros brazos cruzados y decir, es que Dios no me da lo que estoy orando, entonces, ¿ya para qué voy a orar? ¿Ya para qué voy a ir al servicio? ¿Para qué voy a ayudar? No, ya eso no. Mal, porque la única forma de que tú permanezcas esperando activamente es buscando de la palabra de Dios, orando, sirviendo, adorando a Dios en cada una de esas cosas. Y eso es el fruto de la obediencia. 2, la esperanza en Dios nunca es pérdida de tiempo, es una inversión espiritual. Dios siempre está deseando que nosotros permanezcamos. Y créeme, Dios prefiere el proceso a que el resultado. En el proceso nos cambia, en el proceso nos afina, en el proceso nosotros permanecemos, en el proceso cambiamos. Por eso Dios está delante de nosotros en el proceso. Por eso si tú quieres realmente transformar tu vida, entonces lee la palabra de Dios, habla la verdad, piensa en la verdad, declara la verdad, vive la verdad y te aseguro que vas a estar bien. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que, ¿qué? Para tener nuevas fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Esperar en Jehová. ¿Se dan cuenta de la condicionante? Y muchas partes de la escritura hay condicionantes. O en otra forma de plantear son requisitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mis fuerzas sean renovadas? ¿Qué tengo que hacer? Esperar en Jehová. ¿Y cómo tengo que esperar? Lo vemos algo, sirviendo, orando, yendo a la iglesia. Esa es mi forma de esperar. No es con brazos cruzados, sino esperar es en movimiento, creyendo, sigo haciendo. Y ahí, ¿qué va a pasar? Se me van a renovar las fuerzas. Luego, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios nos dice que si nosotros esperamos en Dios, o sea, en fe, con la certeza de que Dios lo va a hacer, entonces mis fuerzas se van a renovar. Voy a tener más alegría, más ganas de querer hacer las cosas, voy a correr, no me voy a cansar, voy a caminar y no me voy a fatigar porque Dios está conmigo. Y esa es la forma de pensar, esa es tener tu mente en modo fe. Por eso, mientras esperas, Dios está construyendo un secreto de lo que pronto mostrará en público. Yo quiero que tú estés segura esta noche, o seguro, de que Dios está construyendo todo lo que tú has pedido, todo lo que tú has deseado, todo lo que estás pidiéndole a Dios. Dios solo te está diciendo esta noche, espera en mí porque yo haré. Es Dios quien está desarrollando en ti las cosas. Y yo te invito a que te pongas a pensar, de verdad, te invito a que te pongas a pensar si realmente estás en fe. Porque a veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto. Y yo sé que para muchos de nosotros entender que hablar bien, pensar bien, actuar bien y permanecer en la palabra en medio de las circunstancias difíciles es duro. Pero hay recompensa
hermanos, si nosotros permanecemos. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos dé todo. Estamos esperando que Dios nos entregue así, así como si nada, como la lámpara del genio de la lámpara, cuando tú piensas en deseo y ¡zas! Aparece. Pero si las cosas fueran así, si realmente las cosas se dieran de esa forma, no valoraríamos el proceso, no habría avance espiritual, no habría desarrollo emocional, no habría cambio de mentalidad. Por eso para Dios es importante trabajar con nosotros en medio de esa espera. Dejar que Dios construya en nosotros lo que Él necesita para que llegue el momento y posicione en nosotros las bendiciones. Porque mientras más avanzas, más nosotros podemos fortalecer nuestra fe y madurar espiritualmente. Ahora, con eso no te estoy diciendo que no vas a pasar cosas difíciles. Me encantaría decirte que no te va a pasar nada malo, pero sí tengo que decirte que la diferencia de cómo reaccionas frente a los problemas va a hacer que tu vida sea diferente. Lo que estás pensando va a cambiar el rumbo y el destino de tu vida. Lo que estás hablando va a cambiar a tus generaciones y escúchame bien, lo que estás hablando no solo va a determinar lo que pase con tu vida, sino va a afectar a tus generaciones. Por eso la Escritura una y otra vez en Proverbios, en Eclesiastés, luego Jesús mismo, luego Pablo, hacía tanto énfasis en lo que pensamos y en lo que hablamos. Porque esa es la forma en la que decidimos si estamos en modo fe o no estamos en modo fe. Si tú quieres esta noche realmente estar en fe, pues entonces vamos a orar juntos esta noche para terminar. Y yo te pido que ahí en tu lugar puedas inclinar tu rostro un momento y podamos orarle a Dios. Padre amado, Dios eterno y fiel, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor, dispuesto y expectante, sabiendo que tú eres el Dios que obra en secreto. Y lo que haces en secreto lo cumples, Señor. Padre, sabemos que tu propósito llega a su debido tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice en Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz y no lo conoceráis. Hoy creo, Señor, que estás obrando algo nuevo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestras familias, en la iglesia, Señor, y en el entorno en donde estamos trabajando, Padre. Padre, prepáranos para lo que estamos a punto de hacer, Señor. Quita de nosotros toda duda, toda incredulidad, todo temor, Señor. Enséñanos a esperar en ti con fe y paciencia, como dice Habacuc 2:3, Señor. Que aunque la visión tarde, Padre, se apresurará hacia el fin y no mientes. Aunque tarde y esperamos, porque sabemos que sin duda no tardará. Hoy decidimos creer en tus promesas, amado Dios. Aunque nuestros ojos no ven, Señor, aunque nuestras circunstancias aparentemente no sean las que estamos esperando, aunque nuestro cuerpo esté dolido, estemos afligidos o haya dolor emocional, aunque todo eso esté pasando, no decidimos seguir oyendo esas voces, sino hoy vemos tu palabra en nuestras vidas. Señor, aviva el espíritu de nuestro interior. Despierta en nosotros ese fuego, Señor, que viene desde el Espíritu Santo. Que nuestro corazón no se adormezca ni se enfría, sino que esté encendido con pasión por ti, por tu palabra y tu presencia, Señor. Tu palabra dice en Romanos 13:11, ya es hora de levantarse del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Por eso, Señor, te pedimos, despiértanos en nosotros. Aviva nuestra fe dormida, Señor. Si nuestra fe ha sido inactiva, actívalo, Señor. Vivifícalo, Padre, porque queremos comprometernos contigo y tu palabra, amado Dios. Padre, ayúdanos a descubrir y cumplir nuestro llamado que has puesto en nuestras vidas, Padre. Que no nos conformemos con menos de lo que tú ya has preparado para nosotros. Que no sigamos dudando de tus promesas, Señor. Padre, gracias, porque hoy podemos entender que todas las cosas del pasado se quedan en el pasado, Señor. Y sabemos que tu presencia es la que se queda en nuestro interior. Padre, queremos avanzar hacia el propósito que has planteado en nuestras vidas. Señor, no queremos quedarnos mirando el pasado y lo que estaba atrás, los sueños frustrados y las cosas que no hemos conseguido, sino mirando confiadamente hacia el futuro, porque tú nos das fuerza, Señor, para cumplirlo. Padre, también te entregamos nuestros recuerdos, nuestros esfuerzos, nuestras manos, nuestros talentos, Señor. Te ofrecemos cada una de las cosas que tenemos en nuestras vidas, Padre, no por obligación, sino porque hoy queremos ser obedientes y en señal de gratitud a tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a caminar en santidad, Padre, a no depender de nuestras emociones, sino de tu palabra y tu espíritu. Que nuestra fe se fortalezca en medio de las pruebas, sabiendo que tú usas cada proceso, Señor, para prepararnos para lo que va a venir. Padre, gracias porque confiamos en ti, Señor, y tú eres eterno, eres perfecto, eres santo, Señor. Padre, gracias porque nuestra vida es un instrumento útil en tus manos. Que hagamos lo que hagamos, podamos inspirar a otros a crecer, Señor. Que nuestro testimonio sea la luz en medio de la oscuridad. Padre, gracias porque nuestras obras podrán glorificar tu nombre y todos podrán saber que somos tus hijos, Señor. Porque ahora entendemos, Señor, que todo lo que creemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos abiertamente es importante. Te pido, Señor, que nos ayudes a afilar nuestra mente con tu palabra, a detener nuestras palabras insensatas, Señor, y a renovar nuestros pensamientos. Sabemos que estás obrando, Señor, y te agradecemos por lo que haces en nuestras vidas. Sabemos que lo que tú estás haciendo en lo secreto, en lo oculto, saldrá a la luz, Señor, y lo podremos ver. Hoy por eso te agradecemos por cada uno de los sueños de mis hermanos, de nombre por nombre de las personas que están aquí o los que estén escuchando esto. Prepáranos, Señor. Levántanos, Padre, para caminar contigo, confiando en que si estamos contigo, todo lo demás va a ser añadido, Señor. Padre, gracias, porque tú eres fiel y poderoso y verdadero. Por eso esta noche oramos así, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que tengan un fin de semana maravilloso. Les esperamos el domingo en la iglesia para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que tengan una semana maravillosa, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo jueves.